Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas con Alicia Bermergui. ¿Qué tal, Alicia? ¿Y de qué nos vas a hablar hoy? Nos volvemos a reunir nuevamente después de unos días de intervalo, y es para seguir hablando de esta historia que antecede a la creación del Estado judío. Es la historia del Yishuv. Y en este tema lo que elegimos para hablar es sobre la educación de los chicos y de las nenas también, y de los jóvenes. Es cierto que también habíamos hablado anteriormente de la educación de las escuelas que se impartían en las escuelas agrícolas y de la creación de Betzalel, pero ahora vamos a hablar de la educación que se impartió en 1880, a partir de 1880, más o menos, en el Yishuv, que tenía unos 25.000 habitantes. Y el sistema que se utilizaba para educar a los chicos del Yishuv era más o menos el mismo que se utilizaba en las comunidades existentes en el resto del mundo. Así los chicos ashkenazim de Europa Oriental iban primero al Heder, después iban a Talmud Torah y finalmente iban a la Yeshiva. Y en todos estos lugares se les educaba en Yiddish. El idioma, el ibrit era, o el hebreo, simplemente para las actividades sagradas, para todo lo que tuviera que ver con la religión. En cambio los judíos sefaradíes, los mizrahim y por qué no también los magrebim, mandaban a sus hijos al Kutub, donde estudiaban en ladino o árabe, y el hebreo se enseñaba como una lengua sagrada. En general las chicas iban poco a la escuela porque en realidad no se las preparaba para ser ni intelectuales, ni pensadoras, ni mujeres independientes. Se las preparaba para conseguir un marido, tener una familia, tener todos los hijos que fuera posible, y ese era el destino reservado para las mujeres en esa época. Eran pocas las chicas que iban a la escuela. Bueno, en la segunda mitad del siglo XIX aparecen otro tipo de educación. Entonces una familia muy rica, una familia austríaca, crea una escuela en Jerusalén, donde se les va a dar a las chicas educación secular y religiosa. Es una escuela para chicas. Esto es más o menos a mediados de 1840 y pico. Y en esta escuela que se le va a dar, porque también va a haber educación secular, produjo, y esta educación se le va a impartir en alemán. Entonces esta educación no es demasiado bien vista porque es demasiado moderna, es demasiado osada y demasiado atrevida. Después Evelina de Rothschild va a crear otra escuela que con el paso del tiempo, esto es más o menos para 1850 y pico, va a pasar a la Anglo-Jewish Community. Y a partir de ahí la educación va a ser impartida en inglés. Otra escuela que se creó es la escuela, pero en esa época también se enseñaba, se les enseñaba, tenemos que para esa época se crea, en 1870 se crea la Mikve Israel, que es la Jewish, de la Alianza Israelita Universal, y después y después también se van a esta educación se va a impartir en otros lugares de lo que en ese momento era o Israel o Palestina o Eretz Israel o Medinat Israel, como le gusten más, ese será el nombre que tendrá. En 1904 se le dio un impulso más importante al crecimiento y la extensión de la educación en hebreo. Y en 1906 un grupo de jóvenes maestros, con la ayuda de la Jove Beit Zion de Rusia,
o del Imperio zarista, se estableció en Jaffa, que va a ser la primera escuela secundaria hebrea, la Gimnasia Herzliya, que se trasladó a Tel Aviv en 1909. Y esta fue una empresa muy audaz, que despertó el entusiasmo en el país y entre los sionistas en el extranjero, especialmente entre los judíos de Odessa. Estos judíos de Odessa, muchos de ellos eran gente pudiente y sostuvieron a esta escuela, pero además mandaron a sus hijos a estudiar ahí porque estaban muy entusiasmados con la educación que impartía. Y muchos de ellos, cientos, dice por lo menos el texto que encontré, enviaron a sus hijos a estudiar ahí. En 1908 se fundó la Escuela Secundaria Hebrea en Jerusalén y en 1913 se inauguró la Escuela Secundaria Real en Haifa. Bueno, recordemos que en 1906 se había creado la Escuela Bezalel y bueno, y lo que necesitaban ahora era una especie, hacía falta en el Iyshub, una escuela o un estilo de educación que tuviera normas y que tuviera programas y todo un método y una organización. Así que para que se hicieran planes y programas de estudio. A fines del siglo XIX, en ausencia de una comunidad organizada en Israel, los maestros de hebreo hicieron varios intentos de organizarse. Y en 1903, Menachem Ussishkin, en una misión que hizo al país en nombre del Jove Beit Zion, convocó una conferencia de maestros en Zichron Yaakov, que sentó las bases para la Asociación de Maestros de Hebreo o de Ibrit. Esta asociación, especialmente en sus primeros años, hizo mucho para fortalecer la educación en hebreo, elaborando planes de estudios, publicando libros de texto y material educativo para maestros, mejorando también la situación de los maestros y organizando cursos de actualización y capacitación para impartir la educación. Ejerció muchas funciones que más tarde fueron asumidas por la comunidad organizada y después en 1948 por el Ministerio de Educación y Culto de Israel. Finalmente, con la responsabilidad financiera el mantenimiento de los jardines de infancia por parte de los organismos locales, las escuelas secundarias en su mayoría se independizaron de las escuelas del exterior y las escuelas vocacionales obtuvieron asistencia local, por ejemplo de la Histadrut o de organismos judíos fuera del país, como fueron la Ort o la Bitzo. La responsabilidad financiera del Ejecutivo sionista se limitaba principalmente a las escuelas primarias y a las escuelas normales. Bueno, esto fue una de las formas de organización de la educación de los chicos y de la educación secundaria. El texto dice que en la medida que se organizó mejor el Iyshub, fueron independizándose de a poco de la influencia de las comunidades de afuera. Y dice que durante uno de los textos que tuve la oportunidad de leer, dice que durante la primera y segunda Aliyá hubo intentos para hacer que el idioma hebreo fuera mucho más influyente e importante en la vida del Iyshub. Bueno, acá vamos a tener una historia de lo que sucedió con el Technion. Había la asociación Ezra, que estaba, o Ezra, como les guste más, encabezada por el doctor Paul Nathan, comenzó a planificar el Technion, que hoy es el Instituto de Tecnología de Israel, en 1908. Miren, si esta gente no trabajaba para el futuro y si no creía en el futuro, fíjense. Esto lo hicieron con la ayuda de la Organización Sionista Mundial. Lo que pasa es que la asociación decidió que los estudios en la institución se realizarían en alemán, afirmando que era el idioma habitual de la ciencia y que el hebreo, al ser un idioma
en pleno proceso de rejuvenecimiento y de formación, aún no incluía los términos profesionales y científicos necesariamente necesarios para la enseñanza superior. Bueno, puedo agregar algo de mi cosecha. Para esa época, la ciencia tenía el lugar más prestigioso, científico. En aquel tiempo no era Alemania. El lugar más prestigioso científicamente, especialmente en la rama de la medicina y de todas las relacionadas con la medicina, era Viena, Austria. Estamos hablando antes de la Segunda Guerra Mundial. Y esa es la razón de por qué las ciencias todas se expresaban en el idioma alemán. Pero esto provocó una indignación tan grande en la población de Lisieux, y en 1913 comenzó una lucha conocida como la Guerra de las Lenguas. Dice que entre los adversarios más dominantes de la decisión acerca de qué se debía hablar en el Technion estaba Eliezer Ben Yehuda. Bueno, él estaba trabajando para crear una lengua antigua, ayornarla y ponerlo a tono con la nueva época para que la gente pudiera utilizarla en un lenguaje coloquial. Quería quitarle ese aura de lengua sagrada para que fuera la lengua de todos los judíos que vivían ahí en el Lisieux. Porque también tengamos en cuenta que no podía ser el Yiddish, que era solamente el idioma de los judíos ashkenazim, que había judíos que hablaban árabe y había judíos que hablaban ladino. Bueno, esta primera fase de la lucha provocó la renuncia de 3 miembros de la Organización Sionista Mundial como un acto de protesta, de indignación, luego de que la asociación ESRA se negara a modificar su decisión. La segunda fase de la lucha comprendió actos mucho más agresivos por parte de la población que se manifestaba en mítines y asambleas de protesta en Palestina y en todo el mundo. Y la tercera fase, los profesores y estudiantes boicotearon las instituciones de Ra y fundaron escuelas que competían con ellas. La Organización Sionista Mundial asumió la tarea de fundar instituciones educativas hebreas. Y finalmente la asociación ESRA sucumbió a las demandas de Lisieux y poco después estalló la Primera Guerra Mundial y la asociación ESRA terminó sus actividades en Palestina. La guerra del idioma logró cosas importantes, porque con motivo de las protestas se fundaron instituciones educativas hebreas independientes en Palestina, y bueno, como ya dije antes, empieza todo a funcionar desde Lisieux y no desde las imposiciones que llegaban desde el exterior. Lo más importante que tengo para decir es que muchas maestras, muchas mujeres fueron las que colaboraron en toda esta hazaña que fue elevar el nivel educativo y unir a toda una población de distintos que llegaba desde distintos lugares en un nuevo viejo idioma, que fue el hebreo que ayornó Eliezer Ben Yehuda para que todos estos judíos dejaran de ser judíos de la diáspora y se convirtieran en israelíes que hablaban hebreo. Y tenemos también una serie de mujeres poco conocidas, o nosotros hemos tenido a nuestra maravillosa Golda Meir y muchas otras mujeres importantes, pero hay muchas otras que permanecen como en la penumbra, casi diríamos del olvido. La mujer de Lapin, de Rupin, fue alguien extremadamente interesante con toda la lucha que llevó a cabo, colaborando con su marido, pero tomando
cosas por su propia iniciativa para el desarrollo y la educación de las mujeres y de los chicos ahí en el ISHIF. Y como ella, muchas otras. Así que cuando nos volvamos a reunir, dentro de algunos días, vamos a hablar un poco de lo que fueron capaces de hacer estas mujeres y del el objetivo que tuvieron de que las mujeres en Israel pues fueran capaces de luchar y trabajar por la creación de un país a la par que los maridos o que los hombres, y sin necesidad de conducirse como menores de edad, como habían sido tratadas hasta esos tiempos. Y digamos que todavía existen mujeres en algunos lugares que siguen siendo tratadas como débiles mentales o débiles, casi niñas que deben ser salvadas o protegidas por los hombres. Bueno, de todas estas cosas vamos a continuar hablando en nuestro próximo encuentro. Muchas gracias, como siempre, Alicia, por volver a ampliarnos la vista y la memoria sobre lo que pasó en este retorno a Israel y la creación de su Estado. Hasta la próxima.